días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de otro tema en relación a los poderes del Estado y vamos a aplicar algunas normas jurídicas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hemos hablado en estos videos sobre la estructura y organización del Estado mexicano, la forma de gobierno, la división de poderes. Hemos hablado del Poder Ejecutivo Federal, que recae en el Presidente de la República, en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Vamos a hablar ahora de otro de esos poderes, que es el Poder Legislativo. Es importante que conozcas tú como ciudadano de este poder, porque este poder y los que integran al mismo, en base al principio republicano, cada uno de los poderes, sobre todo el ejecutivo y el legislativo, son de renovación periódica. La Cámara de Diputados se renueva cada 3 años y la Cámara de Senadores se renueva cada 6 años. Y es importante conocer sus funciones. La función genérica del Poder Legislativo Federal es crear, reformar, adicionar leyes. Las leyes son normas generales, abstractas, obligatorias. Y todos los sujetos destinatarios de la ley deben observar los derechos y las obligaciones regulados por dichas normas. La ley entonces tiene por objeto regular la conducta de los sujetos a los cuales se les destina. Y en los últimos años pues se han reformado o se han creado leyes en relación a distintas materias que, de acuerdo a los intereses del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, que son sujetos facultados para iniciar proyectos de ley, pues de acuerdo a esos intereses o a las necesidades de la población, pues han iniciado esos proyectos de ley a través del proceso legislativo, que ahorita te lo voy a mencionar en términos generales. Pero pues básicamente, como te acabo de decir, el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo, crea leyes, reforma leyes, modifica leyes. Antes de entrar a este proceso legislativo, pues es importante conocer cómo se integra. El Poder Legislativo Federal se deposita en un Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión, a su vez, se integra por 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está integrado por 500 diputados. Estos 500 diputados son electos según el principio de mayoría relativa y según el principio de representación proporcional. Según el principio de mayoría relativa, la República Mexicana o el Estado mexicano se divide en 300 distritos electorales uninominales. En cada uno de estos distritos, los distintos partidos políticos que tienen el derecho de acudir o concurrir en la elección, pues eligen a un candidato. Y cada uno de los partidos políticos eligen al candidato, ¿sí?, que será votado en cada uno de estos distritos. El día de la elección, los ciudadanos que acudan a las casillas votan en cada uno de los distritos y el candidato que obtenga el mayor número de votos
será el candidato electo que ocupará un lugar en la Cámara de Diputados. Es el principio de mayoría. Ahora, el territorio mexicano electoralmente también se divide en 5 circunscripciones plurinominales. En estas circunscripciones plurinominales, los partidos políticos presentan una lista. ¿Sí? Esa lista está integrada por, como lo dice su nombre, diversos sujetos, diversas personas que son enlistadas con el nombre de cada uno de ellos, y de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la circunscripción plurinominal, de acuerdo a ese porcentaje y a las reglas que establece la Constitución, se van asignando un número determinado de candidatos y de diputados electos de acuerdo a este principio de representación proporcional. Entonces, en esta circunscripción plurinominal, pues vamos a pensar que el partido político 1 adquiere un porcentaje del 20%, el partido político 2 del 30%, el partido político número 3 del 40% y demás. De acuerdo a estos porcentajes se asignan un número de diputados y vamos a pensar, ¿sí? Vamos a pensar, por ejemplo, que el partido político número 1 obtiene el 20% de la votación. Y de acuerdo a la lista que presenta, se le asignan 5 diputados. Los 5 primeros nombres que aparezcan en la lista, pues son las personas que van a tener una representación proporcional en la Cámara. Y de esta manera se eligen a los otros 200 diputados. Son reglas que establece la Constitución que pueden ser algo difíciles o complicadas de comprender. Yo te lo estoy diciendo en términos generales, ¿sí? Para tener una idea de cómo son electos estos 200 diputados de acuerdo a esa representación proporcional. Vamos ahora a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, de los cuales 2 son electos según el principio de mayoría, 1 se asigna a la primera minoría y los otros 32 senadores se designan de acuerdo al principio de representación proporcional de conformidad a las listas presentadas por los partidos políticos. Suman entonces 128 senadores. En su conjunto, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores integran, como te acabo de decir, al Congreso de la Unión, al Poder Legislativo Federal. Y por lo tanto, el Congreso de la Unión, de acuerdo al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí se enlista la materia de leyes que tienen la facultad de legislar. Ese artículo es un artículo extenso, ¿sí? En donde se establece que el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en materia de, y luego vienen varias facultades. Por ejemplo, en materia de comercio, en materia de trabajo, en materia de nacionalidad y naturalización, entre otras muchas materias. Si tienes por ahí tu Constitución, ¿sí? Te recomiendo que la abras y leas el artículo 73. Entonces,
Ahí están las facultades propias del Congreso de la Unión. Ahora, ¿cómo se crea una ley? ¿Cuál es el proceso de creación de la ley? Un proceso legislativo se integra por los siguientes actos: la iniciativa de ley, la discusión, la aprobación, la sanción, la publicación, la iniciación de la vigencia. Este es un proceso continuo que en términos generales debe observar el Congreso de la Unión para que un proyecto llegue a ser ley, llegue a ser norma general, abstracta y obligatoria. ¿Quiénes tienen el derecho de iniciar leyes o proyectos? El presidente de la República, los diputados, los senadores, las legislaturas de los estados y el punto 13 del padrón electoral, ¿sí?, de ciudadanos. Cualquiera de estas personas tienen entonces el derecho de iniciar una ley, de proyectar una ley. Este proyecto o iniciativa de ley lo conocen las cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En cada una de estas cámaras debe de existir una discusión. Hay que debatir, hay que dialogar, hay que establecer los argumentos expresados por cada uno de los miembros de la Cámara para luego pasar al siguiente acto, que es la aprobación de la ley. En este acto de aprobación, ¿sí?, el Pleno, a través de una votación mayoritaria, bien sea una mayoría absoluta o relativa de los miembros del Congreso, pues manifiestan su voluntad y aprueban el contenido del proyecto que se va a convertir en ley. Una vez que el Congreso aprueba la ley, pasa al Poder Ejecutivo para su sanción. La sanción implica la manifestación de la voluntad del presidente de la República de estar conforme con la nueva ley que ha sido creada por el Congreso de la Unión. El presidente de la República entonces la publica en el Diario Oficial de la Federación y se establece el inicio de la vigencia. ¿A partir de qué momento esa norma jurídica, esa ley, regulará la conducta de los destinatarios de la misma? Ese es un proceso legislativo continuo, pero si nos vamos al análisis del artículo 72, ahí se van a presentar varias dificultades o varios supuestos que el propio artículo 72 constitucional te da la razón o te da la respuesta. Entonces, también te invito a que leas el artículo 72. El Congreso de la Unión debe observar este procedimiento para que la ley obviamente tenga validez y eficacia jurídica. Las leyes que crea el Congreso de la Unión deben ajustarse al procedimiento. No deben violentar el procedimiento en relación a las leyes o proyectos de leyes que presenten el presidente de la República o los diputados o los senadores, porque de no observar este procedimiento, la ley puede ser sujeta a una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de su competencia, podrá anular la ley. Entonces, tú como ciudadano, tú debes de conocer también cómo se crean las leyes que van a regular tu comportamiento, que van a ser dirigidas a ti para que observes la ley. Entonces te invito a que veas este video y a que conozcas la ley.
Ahora bien, ¿cómo o cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser diputado o senador? Para ser diputado se requiere ser mexicano por nacimiento, tener 21 años cumplidos, no ser ministro de algún culto religioso, no pertenecer a alguno o los otros poderes a menos que se separe, bien sea 90 días antes o 6 meses antes al día de la elección, según sea el caso. Para ser senador se requieren de los mismos requisitos, exceptuando la edad, ya que para ser senador de la República se requiere, ¿sí?, que el ciudadano de la República tenga 25 años cumplidos al día de la elección. En el año 2024 se va a renovar al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Debemos de conocer a los candidatos que van a ocupar estos puestos de elección popular, porque también estos funcionarios, servidores públicos deben de ajustarse a la ley, de acuerdo al principio de legalidad. Y el poder legislativo también dimana del pueblo ciudadano y se instituye para beneficio del pueblo. Las leyes que crea el Congreso de la Unión, el poder legislativo, deben ser para el beneficio de la población. Entonces, te invito a conocer cuáles son las leyes que el Congreso de la Unión ha creado y si estas leyes verdaderamente traen para el pueblo ciudadano los beneficios o bien solamente atienden a intereses de los grupos de poder que dominan en la actualidad. Y tú sabes a qué me refiero, para no decir nombres ni mencionar a partidos políticos. Te invito entonces a conocer a las personas, cuáles son los candidatos que se van a proponer por cada uno de los partidos políticos. Conoce la historia personal de cada uno de ellos. Conoce la historia desde su infancia hasta el momento actual, para que tu voto sea razonado y votemos por personas, ciudadanos de México, que sí respondan a ese principio del bien común, para que funcionen adecuadamente, para que trabajen verdaderamente en el servicio público y en la satisfacción de las necesidades de toda la población. De manera general te acabo de platicar cómo se integra el Poder Legislativo Federal, cuáles son las funciones generales del Congreso de la Unión, cuál es el proceso para la creación de una ley y los requisitos para ser diputado y senador. Entonces, sí, ojalá sí te metas como los ciudadanos o como ciudadano de la República a que veas este video, conozcas del Poder Legislativo, tengas una idea, ¿sí?, de las funciones generales del poder y que votes en las elecciones del año 2024. Mientras más ciudadanos concurramos a las casillas electorales y emitamos nuestro voto, más se legitimará
a los diputados y a los senadores para que sirvan a los intereses del pueblo ciudadano, para que se legitime el ejercicio del poder legislativo. Ojalá y que los 95 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral acudan a las casillas electorales. Previo el conocimiento de los candidatos, como te acabo de mencionar, para que conozcas su historia y elijamos a ciudadanos responsables, a ciudadanos honestos, a ciudadanos libres, para que en ejercicio de su función legislativa atiendan a los intereses del pueblo y no a los intereses de grupos, de partido o intereses ideológicos que por el contrario no traen beneficio común, sino solamente un beneficio partidista. Espero que hayas aprendido con este video. Si te gustó, pues te pido también que me lo hagas saber ahí en la casilla respectiva. Haz tus comentarios también para darme cuenta si te están gustando estos videos y si se está llevando a cabo la finalidad, que es el aprendizaje del derecho, para que conozcas. Porque en la medida en que conozcamos nuestras leyes, nuestros derechos, pues obviamente vamos a hacerlos valer, aun cuando los hagamos valer en relación al poder legislativo, en este caso integrado por el Congreso de la Unión. Te doy gracias por haber estado viendo este video, me despido y espero que sigas bien. Buenas tardes y muchas gracias.